Nuestra ciudad ha sido punto de partida hacia el país vecino de la expedición Cabrera, denominada así en homenaje al científico y zoólogo de principios del siglo XX Ángel Cabrera, que durante la primera y segunda década de este siglo realizó una serie de expediciones al Marruecos colonial para conocer su fauna y flora. Los trabajos de campo llevados a cabo por Cabrera se publicaron en una serie de libros y artículos y 100 años después, el grupo de naturalistas que lleva su nombre ha querido conocer cómo han evolucionado la fauna y la flora en las zonas que él muestreó. Nosotros conocíamos ya a priori, teníamos una documentación muy buena donde se reflejaba todas las zonas por donde él muestreó y donde él trabajó. Entonces, él hizo 4 expediciones a lo largo de entre 1913 y 1923, en esa década, hizo 4 expediciones, dos por la zona de la Yebala, una por la zona del Rif y otra por la zona en la que estamos nosotros, que hemos hecho el último trabajo, que es la zona del Muluya, la Sierra de Kebdana, el Kerker. Entonces, hemos empezado por esa expedición y lo que hemos hecho era, como teníamos una documentación muy buena, ya te comento, de todo por donde él fue pasando y la zona donde se fue quedando y los comentarios que él hacía sobre tal, pues hemos ido reproduciendo exactamente el viaje que él hizo y muestreando en la zona donde él muestreó. Claro, las técnicas evidentemente no son las mismas. Él disponía pues de unos prismáticos y básicamente de una escopeta y una serie de cazadores que contrataba marroquíes para que los animales mamíferos fundamentalmente que iban encontrando, pues los iban matando para ver qué especies eran. Claro, nosotros 100 años después afortunadamente tenemos otras técnicas. Otro componente del Grupo Cabrera es quien nos explica la diferente metodología utilizada para el estudio de las distintas especies de la zona. Utilizamos diferentes técnicas de muestreo. La primera de ellas y más fácil de entender por todo el mundo son la visualización de los animales. Hacemos transectos diurnos, nocturnos, a pie, en vehículos, en lo que vamos visualizando las especies que se nos cruzan o vemos en la cercanía de los caminos o de los senderos, y a la vez también nos vamos fijando en los indicios que estas especies dejan en el terreno, huellas, excrementos, algún animal atropellado que hemos encontrado, algún animal muerto, depredado por otra especie, y eso es un dato bastante bueno porque la gran mayoría de especies las podemos ver en directo y casi todas las podemos identificar con certeza. Otra metodología que también estamos empleando son las entrevistas con los pastores, gente del mundo rural, que son grandes conocedores de la zona y conocen casi a la perfección las especies que allí habitan. Entonces tenemos una serie de fotografías de las especies que a priori Cabrera describió o que hemos recopilado de otros estudios que están en la zona, y vamos con un dossier de fotografías y como podemos pues nos entendemos con ellos y le preguntamos si está, si no está, si es abundante, si no, y hemos tenido la suerte de en esta expedición y en la anterior de encontrar a algunos paisanos que se defendían bien con el español y nos han aportado bastante información con la entrevista. Luego otra metodología que utilizamos son el empleo de jaula trampa, una jaula diseñada para la captura de animales en vivo, en la que el animal no sufre, la dejamos en terrenos donde hemos observado previamente la presencia de fundamentalmente para roedores, micromamíferos y roedores que son difíciles de detectar bien. Pues le ponemos una jaulita en la que el animal cae y luego llegamos y lo podemos estudiar, vemos la especie que hay y lo soltamos. Solamente la ponemos 1 hora para que el animal no sufra. Y también el empleo de cámaras de fototrampeo, que es la técnica, digamos, más fiable o con la que podemos tener mejor material, porque aparte de ver el animal que hay, lo tenemos grabado. Es una cámara que lleva unos sensores de detección de movimiento y cuando detecta algún animal, pues empieza a grabar. Entonces utilizamos una serie de cebos o atrayentes en función de la especie que queramos grabar, pues manzanas, algunas sardinas, y entonces acuden a ese olor y cuando entran al radio de acción de la cámara, pues la cámara comienza a grabar y hemos detectado puercoespín, jinetas, meloncillos,
jabalí, zorro, liebre, en fin, erizo, un montón de especies, el ratón cebra, que es la gran novedad de esta expedición, que es un ratón muy pequeñito, rayado, que no, vamos, ni lo imaginábamos que lo pillaríamos por su dificultad, y entró en una estación de fotogrampeo. Los miembros de la expedición Cabrera también nos han hablado de las condiciones de la vegetación y las especies que estudió y describió el zoólogo a principios del siglo XX. Nosotros conocíamos Marruecos y conocíamos la zona donde hemos estado estudiando, y ya sabíamos a priori que era una zona que sensiblemente más degradada que como se la encontró Cabrera. No obstante, sí que nos hemos llevado ciertas sorpresas positivas, en el sentido de que, bueno, pues a priori la fauna que nosotros esperábamos encontrar era bastante más escasa, o podía ser bastante más escasa de lo que está en principio resultando. También tienes que tener en cuenta que no hemos terminado todavía de completar los datos, con lo cual, bueno, pero ahora a priori ya te puedo decir que en principio, en fin, pese a que el hábitat donde están las especies y donde nosotros estamos estudiando está bastante degradado, las comunidades parece que no están tan no son tan escasas y no están tan desestructuradas como en principio podíamos imaginar. En cuanto a los datos que se han recogido durante esta expedición, que emula las de Ángel Cabrera, principalmente son la confirmación de la existencia de determinadas especies, su hábitat y su distribución en el terreno de estudio. Para posteriores visitas, pues tener una idea, pues si ahora mismo en el Mulú ya sacamos puerco y piña, en otras zonas no, pues a lo mejor tiene más tendencia por ir a la vegetación de ribera, y ya en posteriores visitas pues centrar los esfuerzos, siempre nos vamos solapando, siempre vamos aprendiendo de la anterior visita. Esta ha sido mucho mejor que la anterior, la siguiente va a ser mucho mejor, porque siempre de los errores y de las cosas que sacamos pues siempre se aprende. Además de localizar las especies y delimitar su hábitat, la expedición Cabrera también analiza la flora del entorno en diferentes ambientes. Zonas de montaña, en zonas en cauces como pueden ser ríos y ramblas, y en zonas agrícolas o muy antropizadas, para comparar qué tipo de poblaciones de esas especies aparecen en un sitio u otro. Si hay algunas que son generalistas o algunas que son específicas de ese tipo de hábitat, y bueno, pues se va tomando un poco los datos del tipo de formación vegetal, de las especies que componen esa formación vegetal, y eso se incorpora a la información que se va tomando con respecto a los muestreos. Donde ahora mismo se refugia más fauna, eso en los cauces fluviales. También es donde mejor conservado está la vegetación y los hábitats. Las zonas antropizadas también tienen gran cantidad de animales, o por lo menos, a lo mejor no en biodiversidad de especies, pero sí las poblaciones se mantienen estables. Probablemente porque tienen acceso, sobre todo los mamíferos carnívoros, tienen acceso a más presas. Es decir, en sitios donde hay cávilas, donde hay agricultura, donde hay ganadería, donde se generan muchos nutrientes, hay muchos roedores. Entonces eso da pie a que muchas de las especies, sobre todo más generalistas, que tienen más plasticidad y se adaptan a esas condiciones, pues hayan ocupado ese territorio, ¿no? En el caso de las zonas forestales, donde menos de momento ha aparecido, también es muy pronto, porque tampoco se ha podido muestrear con mucha intensidad, sobre todo porque la superficie es enorme. Pero es justamente en las zonas forestales donde uno puede pensar que es donde se cobija la mayor parte de la fauna, es donde menos ha aparecido. Y sin embargo en los cauces, pues probablemente primero porque están bien conservados, y segundo porque funcionan como corredores. Entonces conectan las zonas forestales con las zonas de la costa, y las especies utilizan los ríos como zonas de cobijo, alimentación y para conectar poblaciones. Tanto los estudios de Cabrera como en las investigaciones actuales se ha confirmado que se mantienen en el entorno estudiado las mismas especies vegetales, aunque sus respectivas poblaciones hayan disminuido. Que hay una especie que es la sabina mora, bueno, nosotros lo llamamos sabina mora, el Tetraclinia articulata, que es la especie, como si dijéramos, que forma la matriz forestal, desde la costa hasta el interior. Pero luego, claro, también la desaparición del bosque de origen antrópico hace que en muchos sitios pues, prácticamente haya desaparecido la masa forestal, y lo que quedan pues son, como si dijéramos, eriales, zonas donde la presión ha sido muy intensa, el fuego, el pastoreo y la actividad agraria, y entonces pues esas zonas tienen mucho, o sea, la especie principal ha desaparecido. Luego encontramos lo que son las zonas esteparias,
que es donde aparecen los artos, que se llaman aquí. Es un arbusto espinoso que coloniza zonas sedimentarias más o menos llanas y que da lugar a un tipo de formación muy abundante en el norte de África, que es la formación de artos, y donde alberga sobre todo muy buenas poblaciones de roedores. Entonces suponemos que en ese tipo de hábitat puede aparecer carnívoros que estén, como si dijéramos, adaptados a ese tipo de poblaciones de roedores que habitan en esos artos. Y por último pues están los cauces, las ramblas y los ríos que tienen el bosque galería. Normalmente aquí formado por taray, pero que en su momento probablemente estuvo ocupado también por el álamo del norte de África, que hemos encontrado algunas pequeñas poblaciones y que seguramente fue mucho más abundante en el pasado.